el ejemplo que les daba, no sé si están todos ya. Falta uno, ¿no? ¿O faltan dos? Nos falta Miriam. Bueno. El ejemplo que les daba era esto, ¿no? Si vos tenés que hacer para medir el volumen de una piedra, tenés que, este método es comparando los volúmenes. Tenés dos volúmenes, ¿sí? Por lo tanto, si querés obtener el volumen de la piedra, tenés que restar las dos medidas de volumen inicial y volumen final, porque obtenés el volumen viendo cuánto desplaza la piedra, el volumen de agua, ¿sí? El volumen desplazado, o sea, el adicional, sería el volumen de la piedra. ¿Qué te da 2,5? O sea, pero ¿cómo llegás a eso? Tenés que hacer una operación que es la resta. Entonces vos ya ahí decís, ok, la operación es la resta. Entonces para la resta tengo un criterio de propagación. ¿Cuál es? Y ahí buscás dentro de los criterios, que van a ser 4, no son muchos, agarrás y decís, ok, para obtener el error del volumen de la piedra tengo que sumar los errores absolutos, ¿sí? De cada una de las mediciones. Y bueno, cada una de las mediciones se midieron en forma directa en una escala. Por lo tanto, el volumen inicial es 11,0 más menos 0,5, porque es una escala simple, que habíamos charlado la clase pasada, de que cuando vos lees una escala simple, la forma de conocer la apreciación nominal es dividiendo la mínima unidad por 2. O sea, acá la mínima unidad es 1 mililitro, entonces la mitad es 0,5, como harías también en una regla centimetrada, en un metro, en un termómetro, ¿sí? Harías la misma manera. Y el volumen final es 13,5 más menos 0,5, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, para conocer el volumen de la piedra, haces la resta. Y ese 2,5 va a ser parte de tu medida. Y para obtener el error de la medida, sumás los errores absolutos, ¿sí? Fíjate que acá fue una resta, pero no sumás los errores, no restás los errores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el volumen de la piedra se expresa 2,5 más menos 0,1, ¿sí? ¿Está bien? O sea, ahí combinando tanto la operación matemática que hiciste con la de criterio de propagación, ¿sí? ¿Estamos? Muchas veces se centran tanto en qué criterio de propagación utilizar que se marean y no saben qué operación matemática hacer para obtener el valor. Bueno, la operación, ahí esperamos que ustedes apliquen los modelos físicos que le dimos. Si le pedimos calcular una velocidad, esperamos que ustedes sepan cómo se calcula una velocidad, ya a esta altura. Si le pedimos cómo se calcula una aceleración, ya esperamos que ustedes sepan cómo calcular una aceleración. Ustedes que sepan por lo menos dónde fijarse en el machete, ¿sí? Después el criterio de propagación van a tenerlos a mano. Son criterios que obviamente son, como hay que aprendérselos medio de memoria ahora, eh, porque no damos una justificación general que se aplique para todos los casos, como que tenés que aprendértelo, ¿sí? Aprendértelo y a saber emplearlo, tener a disposición ahí el machete de hoy, es el machete que Miriam te va a hacer, te lo va a resumir si quieres en el pizarrón, como para que apliques ya en el machete, ¿sí? Bueno, más allá de eso, el error porcentual, acá el 40%, lo puse es un comentario nada más, no tiene nada que ver con el criterio de propagación que usaste, simplemente para que vean de que en general cuando haces resta de valores, lo que esperás es que la medida sea pequeña. Entonces, como la medida es pequeña, en general es grande el error, ¿no? Cuando tenés que hacer diferencias, el problema que tenés siempre es que puede pasar de que la medida se parezca a la incerteza y te da errores grandes que hacen que la calidad de la medición sea mala, ¿sí?
Bueno, suponete que tenés que multiplicar. Suponete que tenés que calcular el perímetro de un círculo, el ejemplo que te diera ese, ¿sí? ¿Está bien? O multiplicar por una constante, ¿sí? Como sería acá, multiplicar por pi o multiplicar por un número, ¿sí? El criterio que se va a usar es que el error absoluto es directamente ese valor, esa constante por el error absoluto de la medición directa, ¿sí? Si multiplicás es multiplicar. Y si, y si estás dividiendo por una constante, es dividir, ¿sí? El ejemplo que te daba era sencillo. Vos tenés que calcular el perímetro. Y el perímetro se obtiene haciendo pi por diámetro. O si querés, hagamos pi. Me dice pero suponete que medís. Bueno, sí, el diámetro. El radio es más difícil de medir. Pi por diámetro. ¿Sí? Entonces decís, bueno, no, el perímetro podrías medirlo. Estamos de acuerdo que uno podría medir un perímetro si tiene un cordel, por ejemplo, ¿no? Pero podés optar en medir el perímetro midiendo el diámetro, ¿sí? Entonces, el perímetro no lo medís directamente, sino que medís el diámetro. Y multiplicás por un valor que es 3,14, 15, ¿no? 9, ¿sí? Entonces, si vos al perímetro, luego tenés que expresar de esta manera, la pregunta es, ¿cuál es el perímetro y cuál es el error absoluto? ¿Sí? Esta es la medida indirecta. Medida indirecta, ¿sí? ¿Está bien? Y lo que tenés acá sería la operación. Esta es la operación. Entonces vos tenés que identificar las dos cosas. ¿De qué partida, de qué, y ahora, de qué valores y mediciones directas partís? También tenés que identificar, ¿sí? Entonces vas a partir del diámetro. Esta sería tu medida directa, ¿sí? Bueno, el criterio de propagación entonces el que usás es el que está acá. El error del perímetro va a ser pi por el delta del diámetro. Y el valor que va a querer expresar, ¿sí? Este iría acá. Ahora, ¿qué valor va acá? Bueno, la operación. Hacer la operación. Con qué valor? Bueno, con el valor, hacer la operación matemática, como te dice ahí, ¿no? Haces pi por con el mejor, con el valor esperado del diámetro, con el que mediste en el instrumento, ¿sí? ¿Está bien? Si fuera dividir por 2, la operación haces eso, es dividir por 2, no es multiplicar por 2, ¿sí? Depende de lo que estés haciendo, ¿sí? Antes de pasar a la potencia, voy a pasar a la multiplicación y división porque la potencia la puedo generalizar de ahí. Y para la multiplicación y división quiero centrarme en hacer, eh, hay un ejemplo, ¿sí? Fíjense, si tenés que, para medir una velocidad, haces una división.
para calcular un área, haces una multiplicación, ¿sí? En ambos casos, el error porcentual de la medida indirecta se obtiene de la misma manera. Se obtiene sumando los errores porcentuales de cada una de las medidas directas, ¿sí? ¿Está bien? Y acá, por lo menos quiero, para que no suele tan, no suele tan, no suene tan arbitrario, quiero por lo menos demostrar que este criterio es válido, lo que estamos usando, ¿sí? Entonces ponemos acá multiplicación o división de medidas directas. Bueno, el criterio es en la multiplicación, división, hay los acentos de medidas directas, el error porcentual de la medida indirecta se obtiene sumando los errores porcentuales de las medidas directas, ¿sí? Y ahí el ejemplo que te damos, ¿no? CAZ, CAZ, alguna medida indirecta, que se obtiene con X e Y. ¿Sí? Y ahí ponemos el criterio de propagación. El error porcentual de Z es igual al error porcentual de X más el error porcentual de Y. Bueno, vamos a un ejemplo. Un ejemplo, pero esto es lo que voy a hacer ahora, no es lo que tienen que hacer ustedes en la vida, en su vida de como estudiantes. Esto es simplemente una demostración. Ustedes tienen que aplicar el criterio. Lo que yo voy a hacer ahora es tratar de demostrarles y convencerlos de que es válido lo que estamos usando, ¿sí? Pero ustedes tienen que aplicar el criterio, no tienen que hacer lo que voy a hacer yo, que es establecer la cota mínima, cota máxima, ver en qué caso se maximiza el error, ¿sí? Todo ese procesamiento que voy a hacer ahora, no lo hagan. ¿Por qué lo digo? Porque lo vemos más seguido de lo que parece esto, que simplemente queremos hacer una demostración, ¿sí? De cómo obtener esta incerteza, ¿sí? Ustedes tienen que aplicar directamente criterios, tienen que decir, cómo la operación que se hace es una multiplicación y división, aplico el criterio y listo. No le pedimos más que eso. No le pedimos que nos justifiquen de esta manera. Supongan, vamos a poner acá, supone que quiero medir el área de una habitación. ¿Cómo haces para medir suponete que la habitación es rectangular? ¿Cómo haces para medir el área de una habitación? Se reofendieron. Ah, no, es una huelga del silencio.
A ver, alguno de los cuatro que quiera o escribir en el chat. ¿Cómo se Base por calcula el altura. área de un rectángulo? Base Base por por altura. altura. ¿Sí? O lado por lado. Bien. Perfecto. Ahora, vos las medidas que tenés de tu base y de tu altura tienen un rango de incerteza. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que vos, voy a dibujar en amarillo lo siguiente. Vos, a ver si lo puedo hacer. Voy a hacer con esto. De acá, este es tu cero, ponele, ¿no? Poné que me medís, de acá arriba, acá va. Vamos que nuestro cero está acá. Vos tenés acá esto de acá hasta acá sería tu altura. Pero vos tenés que es A más menos tu error absoluto, ¿sí? Mm. A ver, así tengo que, no tengo la calculadora, así que digo, más delta A, ¿sí? ¿Está bien? A tiene una incerteza. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, acá, A, tu altura, acá va a estar tu valor esperado de A. Pero vos estableces un rango en donde decís, hasta acá puede estar mi cota máxima, que sería A más el error absoluto. Y hasta acá puede estar tu cota mínima, que sería A menos tu error absoluto. ¿Estás de acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Lo mismo para la base. Para la base, vos tenés acá que hasta acá tenés tu valor medido de la base. Pero también tiene una incerteza, que es tu mejor valor de la base más el error absoluto de la base menos el error absoluto de la base. ¿Sí? Entonces vos fijate que lo que estás midiendo puede ser que sea puedes tener, fíjate, maximizando y minimizando. Lo que vos estás diciendo es que te va a dar un área que puede estar entre acá o entre acá. ¿Sí? O sea, el área de tu rectángulo, no sabes cuál es. Pero puede ser que esté entre el área mínima amarilla y el área máxima magenta. ¿Sí? Fucsia, si querés. Si no conoces. Magenta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende o no se Está entiende? bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, eh, B también tiene una incerteza. ¿Sí? Y sus unidades. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Del área y le hacemos este ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Tenés una.
A es igual a 5 más menos 0,1 metro, ¿sí? Tu base es 6 más menos 0,2 metros. Suponete que partís de eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál va a ser mi superficie? Por eso voy a llamar la superficie para no llamarla área con A, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál va a ser mi superficie? ¿Sí? Ahí los acentos ya los estoy comiendo, así agrede. ¿Cuál será mi superficie? Bueno, me molesta, ¿no? Al final me arrepiento. ¿Sí? Yo signo una pregunta, también pongámoslo. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es decir a ustedes para demostrarles, voy a decir, mira, la superficie la obtengo haciendo 5 por 6, la superficie esperada. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la cota máxima? Si tengo la cota máxima y tengo mi superficie esperada, hago la diferencia y veo cuál es la incerteza, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ya que entre el valor esperado y la cota máxima está el error absoluto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, para la Vamos, demostración, sí. digo acá, para la demostración, no para la resolución de un ejercicio para ustedes, ¿sí? Obtengo el mejor valor, el valor esperado de la superficie, Profe, disculpe, usted dice la cota máxima de la superficie, ¿no? ¿sí? Ah, Sí. Lo podría haber hecho con la cota mínima también, no hay ningún problema. Se puede hacer de las dos maneras, ¿sí? ¿Está bien? Porque lo que necesito es simplemente cuánto como o sea, ese rango en donde entre ese y ese máximo, ¿no? O sea, la pregunta es, fíjate que S se mediría así. El valor esperado de la superficie más menos delta S. La cota máxima, ese máximo, va a ser, bueno, sumando. Si es la mínima, sería restando, ¿no? Y fíjate por el dibujo, fíjate que para obtener, cuál sería la superficie máxima? ¿De qué color es? Fucsia. La fucsia. ¿Cómo hago para tener la fucsia? Bueno, multiplico las dos cotas máximas de las dos medidas, ¿sí? de A y de ¿Está bien? B. Claro, de E de Perfecto, B. Por cómo perfecto. es esta operación, porque es multiplicación, ¿sí? Si Sí, fuera sencillo de división, habría que hacer otra combinación. Pero acá ya se ve por el gráfico de que tengo que combinar las dos cotas máximas de cada una de las superficies, ¿sí? claro. ¿Está bien? Entonces sigo. Entonces, ¿qué me queda? Fíjate que me quedaría acá. Ese máximo Mm, sería ser, esta parte me hacen ustedes, ¿sí? Sería ser 5,0 más 0,1. Ay, por- ¿Qué pasó? y la letra.
y 6 más 0,2 metros. ¿Cuánto da esto? Oh, mira, haceme 5,1. ¿Por qué más? No, pero ¿por qué Por, suma? Claro, le iba a por, preguntar. por, Es por, Me está poniendo a prueba, dije. no es por, es por. por. Si me están siguiendo, se durmieron. 5,1 más 5,1 por por, no te preocupes, 6,2 6,2. por Sí. 6,2. 31,62. 31,62. ¿Unidades, chicos? Metros cuadrados. Metro cuadrado. ¿Cuál sería el S esperado? ¿Estamos de acuerdo que es 30? O sea, el valor esperado es 5 por 6. Bueno, lo pongo. El valor esperado es hacer A esperado por B esperado. ¿Sí? Que es hacer 5,0 por 6. ¿Sí? Esto te da 30 metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, entonces delta S, perdón, la delta de superficie, va a ser haciendo la resta de estos dos, ¿no? Si uno despeja, te quedaría que S máximo menos el valor esperado te daría 1,62 metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, vamos a aplicar el criterio y vamos a ver que dan muy parecidos, ¿sí? No va a dar exacto porque acá hicimos hay algunas simplificaciones, pero vamos a ver que, bueno, mirá, estos habría que expresarlo así ahora, ¿no? Si querés entonces, por lo tanto, el valor de la superficie, S, sería 31,62, sin todavía redondear, ¿no? Después redondeamos. Después hacemos los truncamientos, ¿sí? Y acá ponemos a prueba el criterio. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. A partir de lo que voy a hacer ahora es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Bueno, lo que un estudiante diría es, tengo que hacer una multiplicación, entonces de 2 unidades directas, entonces lo que voy a hacer es sumar los errores porcentuales. ¿Sí? Bueno, entonces decís, el error porcentual de S es igual a el error porcentual de A más el error porcentual de B. ¿Sí? Y bueno, haces, ¿no? ¿Cómo se calcula un error porcentual? El de A haces 0,1 dividido 5,0 metros por 100 más 0,2 dividido 6. Ay, bueno, ¿se entiende? Si no se Sí, entiende, ¿se entiende la letra? sí, sí. No, Metros. pero se entiende lo que quiere llegar. Ok. Escribo más lento.
por 100. ¿Cuánto da esto? Háganme los resultados parciales. ¿Qué sería 2% acá? Si no me equivoco, esto sería 2%. Y esto sería... menos del 1, menos... Bueno, no sé. Digo, no, hagan la cuenta ustedes. El 2 por 1 0,1 para dividido 0,5%. y el otro da 3,33, Leo. Entonces el error porcentual te estaría dando 5,33. Sí, 3, 3, 3, 3, 3. Perfecto, por ciento. Claro. Bueno, y la pregunta es, ¿funciona o no funciona lo que hicimos antes? Bueno, hay que ver cuánto es 1,62 de 31,6, ¿no? ¿Estamos? La parte ahora es comparamos. Comparamos resultados. Ustedes lo que tienen que hacer termina en lo que acabo de hacer y nada más. Lo que comparamos resultados es para ver qué es válida para qué es válido el criterio, para ver qué es válido el criterio, ¿sí? $5,12. ¿Cuál es el error porcentual? Entonces, ¿qué hacemos? El error porcentual de ese es 1,62 metro cuadrado dividido 31,62. ¿Sí? Metro cuadrado. Esto va a dar parecido, no va a dar igual, ¿sí? ¿Cuánto da? 5,12. ¿5,12 o 0,2? 12 me dio. Bueno, perfecto. ¿Estamos? Entonces, el criterio lo que estamos haciendo nosotros es un criterio a primer orden, ¿sí? Se parecen, entonces lo tomamos como válido. ¿Sí? Se llama criterio a primer orden lo que estamos haciendo, porque a segundo orden... Uy, qué boludo. Bueno, perdón. ¡Eh! Ahí está, control Z, ahí volvió. Ahí va. Hay en deshacer, hay en deshacer. Le salió del alma a Leo eso. Sí. Es tan feo, chicos, dar clases así. ¡Oh! ¡Qué inconveniente! Sí. Bueno, entonces lo que decimos es, el criterio es válido porque es una aproximación a primer orden, ¿sí? Lo que les iba a decir es que cómo se hace para obtener un valor más preciso. Se suman los errores al cuadrado y se le aplica la raíz. Pero nosotros nos conformamos con este primer orden, ¿sí? ¿Está bien? Listo, chicos, ven que nada, los criterios que usamos son válidos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Lo único que tienen que hacer ustedes es aplicar el criterio. Esto. ¿Sí? Todo lo demás es chamullo del docente para convencerte de lo que usás es correcto. ¿Sí? No vayas por la cota mínima, cota máxima. Nos interesa nada más que vos sepas aplicar el criterio. Si es una suma o una resta, identificás que hay un criterio. Si es una multiplicación y división, hay otro criterio. Y listo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Dentro de todo, una vez que lo entendés, es una tontería, porque es simplemente fijarte qué criterio hay que usar. ¿Sí? Cuando es suma y resta, ¿qué criterio es? Ahí lo tenés. Ahí está. Son 4, dijo. Son Son 4 4. criterios, sí.
para la suma o resta se suman los errores absolutos. Fíjate que, ojo, Claro. absolutos. Claro, Para la absoluto. multiplicación o división se suman los porcentuales, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Les pregunto a ustedes. Fíjense este. Agarrar y calcular una medida haciendo una potencia. Suponete que tenés que hacer x al cubo. Para obtener... Medís, por ejemplo, tenés que medir un cubo. Y decís, ¿cuál es el volumen del cubo? Decís, bueno, lado al cubo, ¿sí? Entonces medís una sola vez un lado. Y decís, bueno, ya tengo el volumen del cubo, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner acá ya que está. Lado al cubo te da un volumen, ¿sí? Entonces vos sabés que tenés que elevar al cubo, haces una sola medición y la elevás al cubo. ¿Qué es elevar al cubo? Multiplica 3 veces el mismo número. Bien. Entonces básicamente es una multiplicación. Es el mismo criterio que antes. ¿Sí? Pero ahora estarías diciendo, entonces, fíjate que el criterio que antes que tendrías que hacer es el error porcentual del volumen sería el error porcentual del lado más el error porcentual del lado más el error porcentual del lado. ¿Están de acuerdo? Sí, porque son 3 lados, ¿sí? Entonces sería 3 veces el error porcentual del lado. 3 por el error porcentual del lado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, entonces eso. Cuando vos tenés que elevar a una potencia, tenés que multiplicar. Acá fíjate que te dice acá, ¿no? La potencia por el error porcentual, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué dice acá abajo? Esto, ¿quién dice? ¿Cómo se llama esto? El error porcentual. No, el porcentual no, el otro. El relativo. El relativo, ¿sí? Sí, Bueno, sí, disculpe, estos mismos disculpa. criterios, cuando hablamos de error porcentual, estamos también hablando de error relativo, porque es lo Sí. mismo, pero uno multiplicado por 100 y el otro no. O sea, es la misma información, ¿sí? O sea que si decimos que vale uno, vale para el otro. O sea, en una potencia, cuando te dicen que le van a poner una potencia, podemos decir que agarrás la potencia y la multiplicás por el error porcentual de la medida directa, o agarrás la potencia y la multiplicás por el error relativo de la medida directa. Y eso te da el error relativo de la medida indirecta, ¿sí? Nada, es lo mismo, esto y esto es lo mismo. Simplemente que una es multiplicada por 100 y otra no, ¿sí? ¿Está bien? Anoten y listo. Y el criterio más general, el que te digo, bueno, el que contempla a todos, o sea, una ecuación power, La papa. la que te resuelve todo, la ecuación de Dios. Sería esta. Fíjate que suponete que vos tenés que, para obtener B, por ejemplo, no sé, un volumen, tenés que medir 3 cosas, X, Y y Z. Y cada uno está elevado a una potencia diferente. Bueno, el error